Buenos días a todos, soy Javier Peña, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 1. Vengo a presentaros la quinta clase virtual en la que vamos a ver el repaso de las asignaturas de tecnología, matemáticas y ciencias de la naturaleza de primera evaluación. La asignatura de tecnología, recordad que tiene dos bloques temáticos, el nivel 2, donde están comprendidos los temas 1 a 3 en el bloque 1 y 1 a 4 en el bloque 2. Respecto al repaso del bloque 1, en el tema 1 veíamos cuáles eran las fases del proyecto tecnológico. Fundamentalmente son 4: observar y analizar, planear y proyectar, construir y ejecutar y por último evaluar. Son las fases correlativas y la verdad es que es bastante importante que las sepáis, tanto enumerarlas como definirlas. Respecto al tema 2, se trabajaba con los programas más conocidos para el diseño de procesos, como que eran el CAD, que es el diseño asistido por ordenador, el CAM, que es la fabricación asistida por ordenador, y el CAE, que es la ingeniería asistida por ordenador. En el tema 3 vimos la planificación de diferentes operaciones de la producción y que esta planificación del proyecto tiene una secuencia de actividades. La primera de ellas es planificar las diferentes operaciones de la producción, la segunda identificar los materiales, los componentes e instrumentos que son necesarios en el proyecto y en tercer lugar ejecutar la producción de acuerdo con la planificación que hemos llevado a cabo. Un diagrama de Gantt nos puede ser muy útil de cara a la planificación del proyecto. Es una de las formas más conocidas de representar un proceso de producción. Está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades que se van a ejecutar y muestra el tiempo de dedicación previsto para cada una de las tareas determinadas. Este diagrama también se puede producir en una hoja de cálculo de una manera más sencilla. Y respecto al bloque temático 2 de tecnología, en el primero de los temas vimos cuáles eran las herramientas de trazado, al destacar los lapiceros, que son la herramienta más comúnmente utilizada, que es una barra de madera con una mina de grafito en su interior. Hay diferentes tipos, blandos, medios, duros y extraduros, en función de la dureza de esa mina, y se utilizan para diferentes dibujos en función de su dureza. O bien para dibujo artístico, o para realizar dibujos a mano alzada o croquis, o bien para dibujar sobre papel blanco vegetal, o sobre superficies de gran dureza. En el tema 2 vimos, por un lado, el papel y su clasificación en función del acabado, que se define como el aspecto que tiene a la vista y al tacto, si el papel es mate, liso, blanco o opaco. El gramaje, que se define como el peso de un metro cuadrado de papel, y el tamaño, que se utiliza en la norma DIN. El tamaño de partida es el DIN A0, que equivale a un metro cuadrado, y para calcular los tamaños sucesivos equivalen a doblar por la mitad un DIN A0. El doblar por la mitad un DIN A0 equivaldría a un DIN A1, si doblamos por la mitad un DIN A1 equivaldría a un DIN A2, etc. Y respecto a las escalas hay tres escalas distintas. Por un lado, escala natural, que es la que representa el dibujo, representas en el dibujo del objeto al 100%, o en la escala real, se representa como una escala 1,2.1. Otro tipo de escala sería la de reducción, en la cual el dibujo presenta el objeto de un tamaño reducido o más pequeño. Se representa con la escala 1,2, donde el 1 se refiere a la distancia en el dibujo y el 2 la distancia real del objeto. Y por último la de ampliación, que sería una escala, por ejemplo 2,1, y donde representaríamos el dibujo a un tamaño mayor que tiene el objeto realmente.
En el tema 3 vimos los trabajos con escuadras, con cartabones y con compás. Recordad que ayuda que a través del compás podemos obtener la mediatriz o la bisectriz. La mediatriz sería calcular el punto medio de un segmento AB, para lo que tendríamos que dibujar el segmento, los puntos en inicio y final del segmento, y cogiendo un compás con una distancia algo mayor que la mitad, aproximadamente sabemos que la mitad queda por aquí. Bueno, pues cogeríamos una distancia mayor, pinchando en A hacemos un arco, pinchando en B hacemos el mismo arco con la misma distancia del compás, y estos arcos se nos cruzan en dos sitios, aquí y aquí, que si unimos con una recta llamada mediatriz nos corta el segmento en el punto medio, denominado con la letra M. También podemos calcular la bisectriz. ¿Vale? La bisectriz es la línea que corta un ángulo por la mitad. Para calcular la bisectriz pincharíamos con el compás en el vértice, en el punto V, y trazaríamos un arco. Este arco corta en dos puntos al ángulo, el punto A y el punto B, que lo unimos con una recta. Y ahora si cogemos con el mismo compás una distancia algo mayor que la mitad del segmento, aproximadamente por la mitad es esto, pues un poquito más. Cogemos algo más de la mitad y hacemos un arco, pinchando desde A hacemos un arco. Y pinchando en B trazamos el mismo arco con la misma distancia del compás. Estos dos se cortan en un punto C, que si lo unimos con el vértice nos cortan este segmento AB por la mitad y calcularíamos la bisectriz de este ángulo. En el tema 4 vimos la creación de un croquis. Recordad que el croquis también se suele acotar para mostrar las dimensiones reales del objeto que se está representando. Hay tres términos fundamentales a la hora de acotar un croquis. La línea de cota, que es la línea paralela a la arista a acotar y que termina en forma de punta de flecha. La línea de referencia, que es la línea perpendicular a la línea de cota e indica el final de la arista a acotar. Y por último, la cifra de cota, que es la medida real del elemento que se está acotando. Los pasos para realizar el croquis fundamentalmente son 4. Colocar en el papel cuadriculado los ejes de simetría, dibujar la vista de alzado, dibujar la vista de planta debajo de la de alzado y por último dibujar el perfil a la derecha donde dibujamos el alzado. Vamos a pasar ya con el repaso de la asignatura de matemáticas. Pero antes vamos a ver el tema que nos falta, el tema 2 nos faltaría por ver, que tiene que ver con las ecuaciones de primer grado. Recordad que una igualdad algebraica son dos expresiones algebraicas separadas de un signo igual, como el que tenéis aquí en pantalla. Una identidad es una igualdad que se cumple siempre. Por ejemplo, a más b elevado al cuadrado. Ya que sabemos que la suma de a más b elevado al cuadrado siempre nos va a dar a elevado al cuadrado más 2 por a por b más b elevado al cuadrado. Y por último, una ecuación es una igualdad que solo se cumple para determinados casos. En este caso, si tenemos la ecuación 7x más 3 igual a 24, esta igualdad solo se cumple para x igual a 3. Momento en el que 7 por 3 será 21 y 3 o más 3, 24. Las ecuaciones de primer grado son aquellas cuyo mayor exponente es 1. Es decir, cuando tenemos la parte algebraica o las letras elevadas como máximo al exponente 1, ¿vale? Por lo tanto será 6x. Es determinada si tiene una única solución, que se ocurre cuando tenemos una única incógnita en la ecuación, y será indeterminada si tiene infinitas soluciones, que esto ocurre cuando tienes varias incógnitas. Para resolver una ecuación de primer grado hay que seguir esos 5 puntos. En primer lugar, suprimir los paréntesis. En segundo lugar, quitar denominadores, si es que existen, o si es que los hay. En tercer lugar, simplificar la ecuación siempre y cuando no sea posible. En cuarto lugar, agrupar los términos, las x por un lado y los términos independientes por otro.
Y por último resolver la ecuación, para lo cual lo único que tendremos que hacer será despejar la x. La resolución de problemas, para este tipo de resolución de problemas con álgebra, no existen unas reglas fijas ni fórmulas que garanticen la resolución de los mismos. Solo es necesario dominar el idioma algebraico, por ejemplo, decir que un número será x, el doble de un número será 2 por x, la mitad de un número x partido por 2, un número disminuido en b será x menos b, un número anterior será x menos 1, números consecutivos se pueden definir como x, x más 1, x más 2, un número par sería 2x, ya que multiplicar cualquier número por 2 te da par, y un número impar sería sumar 1 al número par, es decir, 2x más 1. El procedimiento a seguir para la resolución de problemas sería leer el enunciado, entenderlo bien, definir las incógnitas, plantear el problema con una ecuación, resolver esta ecuación y por último comprobar que el resultado cumple el enunciado. La resolución se puede dar con una ecuación de primer grado, de segundo grado, con un sistema de ecuaciones, etc. Pero en este caso nosotros vamos a ver los ejercicios que tengamos van a ser solo con una ecuación de primer grado. Empezamos a repasar de matemáticas con los temas del bloque 1. En el tema 1 vimos los números naturales, que son aquellos números que nos permiten contar elementos de un conjunto, que precisamente se define como forma cardinal. También nos pueden servir para ordenar o numerar cosas, sería la forma ordinal, o para identificar, que se denomina como forma nominal. En el tema 2 vimos el sistema romano de numeración, que utiliza letras mayúsculas como símbolos para representar números. La I es el 1, la V es el 5, la X es el 10, la L el 50, la C el 100, la D el 200, es el 500, perdón. La B el 500 y la M el 1000. Recordad también las reglas para escribir los números romanos. Una I delante de una V expresaría que a 5 se le resta 1, es decir, el número 4, mientras que una I detrás de una V significa que se le suma 1 a la V, es decir, 5 más 1, sería el número 6. Y así con todas las letras. Recordad también que no se pueden repetir más de 3 veces, y que si se le pone una rayita encima de cualquier número se le estaría multiplicando por 1000. En el tema 3 vimos los temas de cálculo de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo. El máximo común divisor consiste en el mayor número por el que se pueden dividir sin que haya resto, y una vez obtenidos estos factores primos, se calcula el número del factor común a todos ellos y que se repite en mayor número de ocasiones. Por ejemplo, el máximo común divisor de 30, 45 y 54. Bien, si dividimos 30 en factores primos, nos daría 2 por 3 por 5. Si dividimos 45 en factores primos, nos daría 3 por 3 por 5. Y 54 nos daría 2 por 3 por 3 por 3. Para calcular el máximo común divisor tendremos que ver los factores que son comunes entre sí. En este caso, solamente el factor común es 3. En el caso del 30 se repite una vez, en el caso del 45 dos veces y en el caso del 54 tres veces. Por lo tanto, el máximo común divisor será 3, ya que es el único factor que se repite y la mayor cantidad de veces que se repite en todos es 1. En este caso se repite 2 y en este 3, pero como en el 30 solamente se repite una vez, el máximo común divisor será 3. Para el cálculo del mínimo común múltiplo, consiste en calcular el mínimo múltiplo de todos los números sobre los que se calcula. Para ello se divide en factores primos, como acabamos de hacer con el máximo común divisor, y se eligen todos los factores distintos obtenidos. En caso de que haya más de un número, o que haya un número que se repite, que haya un factor que se repite en dos números, se elige el caso en el que más veces se repite. Pasando al tema 4, vimos los números enteros, que engloban a todos los números naturales positivos y a todos los números naturales negativos, o enteros negativos, perdón.
los números enteros, naturales positivos y enteros negativos. Es decir, que se representan con la letra Z y abarcan desde el menos infinito hasta el más infinito, pasando por el 0 de 1 en 1. El valor absoluto es ese número sin el signo y se representa entre barras. Independientemente de que partamos de un número positivo o negativo, el valor absoluto es sin el signo, es decir, 7 o 5, independientemente del signo que tenga. Para llevar a cabo la multiplicación de números enteros, tendremos que tener en cuenta el signo que les precede. Si multiplicamos dos números positivos, el resultado será un número positivo. Si multiplicamos dos números con un signo negativo, el resultado sigue siendo positivo. Sin embargo, si multiplicamos un número positivo por un número negativo, el resultado será un número negativo, y si multiplicamos un número negativo por otro positivo, el resultado será un número negativo. En el tema 5 vimos las fracciones y los números racionales. La fracción A partido por B es la división de un número A entre otro B, donde A se le llama numerador y B denominador. Los números racionales son aquellos que se pueden representar mediante un cociente de dos números enteros y se representan por la letra Q. Un número racional será negativo si A y B son de distinto signo y positivo si A y B tienen el mismo signo, es decir, igual que pasaba en el producto o la multiplicación de esos números enteros. Hay distintos tipos de fracciones, aunque dos fracciones son equivalentes si el producto de sus extremos es igual al de sus medios. También tenemos las fracciones impropias, etc. Recordad también la simplificación de fracciones, que consiste en dividir el numerador y el denominador por el mismo número, obteniendo una fracción equivalente, pero de números más pequeños. Este proceso de simplificación, recordad que es muy importante llevarlo a cabo después de obtener un resultado en cualquiera de los problemas de matemáticas. Por otro lado vimos también lo que era el redondeo, que consistía en redondear un número a una determinada cifra, independientemente de la que sea, una unidad, fracción o centena. Para redondear ese número tendremos que fijarnos en la cifra que tiene justo a su derecha. Si esta cifra es 5 o mayor de 5, el redondeo provoca que la cifra a la que se está redondeando sume 1. Mientras que si es menor de 5, si es 4, 3, 2 o 1, la cifra a la que se está redondeando se deja tal cual. En el tema 6 vimos el cálculo del tanto por ciento, que se puede hacer de dos formas. Multiplicar la cantidad por el número que indica del porcentaje y dividirlo por 100, o por otro lado calcular el porcentaje y multiplicar esa cantidad por la expresión decimal para el porcentaje. En el tema 7 vimos las proporcionalidades. Una proporción es directamente proporcional, o dos cantidades son directamente proporcionales, si al aumentar una razón, la otra también aumenta. Recordad, bueno, esto lo veréis seguramente en el nivel 2, pero de todos modos, en caso contrario, cuando hay una cantidad que aumenta y la otra disminuye, se dice que existe una proporcionalidad inversa. Recordad que para resolver proporcionales factores directamente proporcionales, lo que hay que hacer es multiplicar en aspa. En el tema 8 vimos las exponencias, o los exponentes, o las potencias. Cuando las potencias tienen la misma base, es la forma más sencilla de operarlas. Recordad que el producto implica la suma de sus exponentes, la división es la resta de los exponentes y la potencia consistiría en multiplicar esos exponentes. Respecto a los signos, si el exponente es par, independientemente del signo de la base, el resultado va a ser positivo. Mientras que si el exponente es impar, el resultado mantiene el signo de la base. También vimos los radicales, donde un número b es la raíz cuadrada de otro, si al elevar b al cuadrado se obtiene el radical. Y en el tema 9 vimos los sistemas métricos. Por un lado está el decimal, que consiste en unidades relacionadas unidades que están relacionadas por 10, o por ejemplo la distancia que se mide en metros. Para pasar de una unidad inmediatamente superior
desde una partida se divide por 10, mientras que si queremos pasar de una unidad a otra inmediatamente inferior, multiplicaríamos por 10. Y el otro sistema métrico sería el sistema métrico. El otro sistema de medida sería el sexagesimal, que está basado en múltiplos de 60. Por ejemplo, tenemos el tiempo, que se mide 60 segundos o 60 minutos, o los ángulos, que se miden en grados, minutos y segundos, también en múltiplos de 60. Respecto al bloque 2 de matemáticas, vimos en el tema 1 las expresiones algebraicas, que consisten en una combinación de letras y números ligados por signos de operaciones matemáticas o matemáticos. Los polinomios sería la suma o resta de monomios, y tenemos una serie de conceptos dentro del polinomio. El término, que consiste en cada uno de los monomios que constituye el polinomio. El grado, que sería el exponente de mayor término de una de las letras que compone el polinomio. La parte literal, que serían las letras con sus exponentes, o grado. Los coeficientes, que serían los números que multiplican la parte literal. Y los términos independientes, que consisten en el término con grado 0 del polinomio, es decir, que no van acompañadas de ninguna letra. Para realizar las operaciones con polinomios, en el caso de la suma y la resta, se suman y restan los coeficientes del mismo grado. Para el caso del producto de polinomios, se multiplica el primer monomio por todos los del otro polinomio, y así sucesivamente. El segundo monomio del primer polinomio por todos los monomios del segundo polinomio, etc. Y para llevar a cabo la división de polinomios, se divide cada término del numerador por los términos del denominador. Y el tema 2 de este bloque, pues vimos, como acabamos de ver, las ecuaciones de primer grado, que son aquellas cuyo mayor exponente es 1 y cuya resolución implica, en primer lugar, suprimir los paréntesis, en segundo lugar, quitar denominadores, simplificar la ecuación si es posible, agrupar los términos, las x por un lado y los términos independientes por el otro. El término por un lado me refiero a por un lado del igual, es decir, a la izquierda del igual podemos agrupar los grupos con x, y a la derecha del igual los términos independientes. Y por último, pues resolver la ecuación, es decir, despejar la x y dejarla sola, pasando a dividir el término independiente el coeficiente de la x. Para la resolución de problemas, pues recordad que no existen reglas fijas ni fórmulas que garanticen la resolución. Es necesario dominar el idioma algebraico para poderlo llevar a cabo, y el procedimiento pues consistiría en leer, en definir las incógnitas, plantear el problema a partir de ecuaciones, y por último resolver las ecuaciones y comprobar que el resultado es correcto. Y por último vamos a ver el resumen de ciencias de la naturaleza. En el bloque 1 del tema 1 vimos las propiedades de la Tierra y algunos otros temas. Por ejemplo, el año luz, recordad que es una unidad de medida espacial, consiste en la distancia recorrida por la luz en un año. Aproximadamente es 9,46 por 10 a... el de 10 elevado a 12, me parece que era. Kilómetros. Es un cálculo aproximado teniendo en cuenta que la luz recorre no sé si se ha grabado bien, ante la duda voy a volver a repetirlo. El año luz es la unidad de medida espacial, es la distancia que la luz recorre en un año. Aproximadamente el cálculo da unos 9,46 por 10 a la 12 kilómetros. Y es un cálculo aproximado teniendo en cuenta que la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. Recordad cuáles son los planetas del sistema solar. Hasta principios del siglo XXI eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Aunque Plutón se ha desechado como planeta recientemente y se considera un nanoplaneta. Existen dos tipos de eclipses, los de Sol y los de Luna. Los de Luna ocurren por interposición de la Tierra entre la Luna y el Sol, y los de Sol por interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra. Los movimientos de los planetas fundamentalmente son dos, el de rotación y traslación. El de rotación consiste en un giro sobre sí mismo alrededor de su eje, dando lugar a los días en 24 horas, y la traslación son órbitas que describen los planetas alrededor de una estrella. En el caso de la Tierra, equivaldría al dar una vuelta alrededor del Sol, y que será de unos 365 días.
En el tema 2 vimos la teoría del Big Bang, donde un científico llamado Hubble descubrió que las galaxias se están alejando de nosotros y entre ellas. De donde dedujo que si se están alejando en este momento se puede presuponer que antiguamente estaban juntas. De donde dedujo una posible origen a partir de una explosión y el alejamiento progresivo de las galaxias entre sí, según avanzaba el tiempo. En el tema 4 vimos los puntos cardinales, que son los que utilizamos para orientarnos o localizar un lugar. El este se ubica en la parte derecha del mapa, el oeste en la parte izquierda del mapa, el norte en la parte superior del mapa y el sur en la parte inferior del mapa. Las coordenadas geográficas se dan en función de la longitud y la latitud. La longitud es la distancia angular que existe de un punto cualquiera de la superficie al meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich. Y la latitud es la distancia angular entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador. En el tema 5 vimos cuáles son las capas de las que está formada la Tierra. Fundamentalmente son tres. Por un lado está la corteza, que es la capa más externa, con un espesor aproximado entre 6 y 70 kilómetros. En segundo lugar tenemos el manto, cuyo espesor aproximado es de 2.900 kilómetros. Y en tercer lugar el núcleo, que es la más interna de todas. Su espesor es de unos 3.500 kilómetros y su estado físico es sólido, aunque puede ser que sea líquido también en su exterior, en la parte externa. Digamos que es probable porque a día de hoy todavía no se ha podido medir físicamente. Si pasamos a estudiar el bloque temático 2 de Ciencias de la Naturaleza, en el tema 1 vimos los recursos naturales, que vimos que había fundamentalmente dos tipos, los renovables y los no renovables. Los renovables no necesitan mucho tiempo para volver a conseguirse, por ejemplo la madera, y los no renovables se necesitan muchísimo tiempo para volver a conseguirlos, como por ejemplo con lo que ocurre con todos los materiales fósiles, con todo el petróleo y con el carbón, etc. En el tema 2 vimos los estados de la materia, que fundamentalmente son tres: el sólido, el líquido y el gas. Los sólidos tienen forma y volumen constantes, los líquidos no tienen forma fija pero sí volumen constante, y los gases no tienen forma ni volumen fijos. Existen 5 cambios de estado o fundamentales. Por un lado está la vaporización o ebullición, que consiste en el cambio de líquido a gas; la cristalización, que consiste en un paso de gas a sólido o de líquido a sólido; la fusión, que consiste en un paso de sólido a líquido; la licuación, que consiste en un paso de gas a líquido; y la sublimación, que consiste en el paso directo desde un sólido a un gas. En el tema 3 vimos la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve el planeta Tierra y su espesor es de unos 1.000 kilómetros. Tiene varias capas, empezando desde la más cercana a la superficie terrestre a la más lejana son la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera y la exosfera. En la Tierra, en función de la meteorología, se dan lugar a 3 zonas de clima. La fría, que sería la que cuadra o la que coincide con los polos, los caquetes polares de la Tierra; la cálida, que sería la zona de la Tierra cercana al Ecuador; y la templada, que es la zona que se ubica entre estas dos anteriores, entre la zona fría y la zona cálida. La composición del aire fundamentalmente sería de nitrógeno y de oxígeno. Y también hay otros en menor cantidad, como el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua. En el tema 4 vimos la litosfera, que es la capa discontinua de agua que cubre la superficie de la Tierra, en torno a un 70%. Este agua se encuentra en varias formas: líquida, sólida y gaseosa. Líquida en los océanos, en los mares o en las aguas continentales; sólida en los casquetes polares; y gaseosa como vapor de agua en la atmósfera. Respecto a las propiedades del agua, está compuesta por hidrógeno y oxígeno. 2 moles de hidrógeno y 1 de oxígeno forman una molécula de H2O. Existen los 3 estados físicos y como propiedades físicas tiene 3. Por un lado, que es insípida, inodora e incolora, que su punto de fusión es 0 grados y el de ebullición 100 grados, y que su máxima densidad se produce a 4 grados centígrados.
En el tema 5 vimos la geosfera, que es la parte estructural de la Tierra que se estudia desde la superficie hasta el interior del planeta, o que se estructura desde la superficie hasta el interior del planeta. La estructura de la Tierra, fundamentalmente, como he comentado anteriormente en el tema anterior, son tres partes: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza, que es la más exterior, existen dos tipos, la oceánica y la continental, y también varían de espesor. El manto, que también tiene una discontinuidad, es decir, que hay dos mantos, el superior y el inferior, separados por la discontinuidad de Mohorovic. Y por último, el núcleo, que es la parte más interna, se separa del manto a partir de la discontinuidad de Gutenberg, y el propio núcleo también tiene dos zonas, el núcleo externo y el núcleo interno, separados por la discontinuidad de Lehmann. Otra posible estructuración en función de las propiedades físicas y geológicas de las rocas sería la estructura de la Tierra dividida en cuatro zonas: la litosfera, que es la más externa, la astenosfera, la mesosfera y la entosfera, que coincidiría con la parte más interna. Y por último, estudiamos los horizontes del suelo, que se dividen en cuatro horizontes. El horizonte A es la parte superficial del suelo, la más exterior de todas, es rica en humus o materia orgánica en descomposición o descompuesta. El horizonte B, que consistiría en restos de materia orgánica e inorgánica, y es donde se produce el crecimiento de las plantas, o que da lugar al crecimiento de las plantas. El horizonte C, que consistiría en rocas fragmentadas de distintos tamaños. Y por último, el horizonte R, que se define como roca madre u horizonte D, y está formada por una roca sin alteración física ni química. Con esto ya hemos visto el tema 2 de matemáticas de bloque temático 2 que nos faltaba por ver, y todo el repaso de los temas de las asignaturas del ámbito científico-tecnológico de nivel 1. Espero que este resumen nos haya sido útil para haceros una idea de los puntos más importantes de esta primera evaluación, y recordad que si tenéis cualquier duda de ejercicios o de algún concepto que no os haya quedado claro, os podéis poner en contacto conmigo para que os lo aclare. Pues con esto doy por finalizada esta quinta clase virtual y nos vemos la semana que viene. Un saludo.